Hola, buenos días. Os voy a explicar un poco lo de los recursos electrónicos en la web de la biblioteca de la universidad, para que podáis hacer el trabajillo que os pediré luego la semana que viene en octubre, ¿no? No vamos a entrar mucho, o, vamos, o muy poco vamos a entrar en el tema de recursos bibliográficos en bases de datos y sobre todo pues el tema de las tecnologías, ¿no? Porque se supone que eso lo haréis más en la otra asignatura. Entonces, en este primer tema de la asignatura nuestra, sí que vamos a ver un poquito lo de la validación de las fuentes, ¿no? Además, en los propios cuestionarios, muchas veces, muchas me decís eso, ¿no? Que os interesa saber más sobre no solo la búsqueda de información, sino validar esa información, ¿no? Saber que esa información es válida para nuestro trabajo, nuestro tema. Entonces, bueno, en la página web de la universidad tenemos una serie de recursos que están bastante bien. Veis que aquí hay diferentes etiquetas. Si no habéis entrado, pues es conveniente que entréis y lo veáis por vuestra cuenta. Hay una información bastante simple y detallada, con referencias, con fuentes, con textos, con vídeos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar obviamente mucho en nada de lo que explique la página web, porque ya lo podéis hacer por vuestra cuenta, pero sí quería resaltar que para acceder a la información desde fuera de la universidad, tenéis que tener en el navegador algún programa que os deje, ¿no?, el acceso a la universidad. Y, por ejemplo, el Link Library se puede incorporar en el navegador de vuestro ordenador, vuestro dispositivo portátil, y tenéis ahí ya la posibilidad de acceder, ¿no? Luego, pues claro, con la cuenta personal, introduciendo vuestro usuario y contraseña, y podéis acceder a la base de datos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa serían las bases de datos. Veis que hay muchas. Seguro que habéis usado algunas ya, ¿no? Para vuestro trabajo de fin de grado, ya me habéis dicho en que habéis usado bases de datos, ¿no? La mitad de vosotros, más o menos, me habéis dicho, la otra mitad, pues, a través de sugerencias o listas que os dio el tutor, ¿no? La tutora. Pero en el máster sí que tenéis que usar por vuestra cuenta bases de datos para entrar en la información más detallada de vuestro tema. Entonces, hay bases de datos más de carácter más general, pues, por ejemplo, de esa es la que tenemos en la Universidad de Extremadura, y aquí hay de todo tipo de fuentes en los diferentes campos de conocimiento. O DOOR, el directorio de Open Access, que es abierto, o sea, son fuentes de acceso abierto, pero de todos los temas y hay muchísimos, ¿no? Entonces, pues hay también una manera más generalista de buscar información. Entonces, está bien hacerlo porque os va a dar una visión más generalista. Simplemente quiero revistas en el mundo hispanoamericano, español y Latinoamérica. Pues esta también, Radalic, está muy bien, ¿no? Y para tesis doctorales, aquí en la izquierda tenéis de esa también, para tesis de la Universidad de Extremadura, Dialnet, que ya hemos dicho, y sobre todo Teseo, todas las tesis de España están ahí. Y luego ya a nivel internacional, pues tenéis esta de Open Access, sería también acceso abierto para tesis doctorales en todo el mundo, ¿eh? Entonces, pues mejor buscar en inglés porque ahí es donde habrá más documentos en inglés. Y lo que nos va a interesar para este pequeñito trabajo que os voy a pedir, pues es entrar a través del listado de recursos electrónicos de la UEX. Y veis que aquí entramos directamente a recursos electrónicos que son las bases de datos que tienen por temas la UEX. Bueno, o que a través de la UEX podemos acceder a esos bases de datos, ¿no? Con acceso restringido, pero si estamos dentro del campus podemos acceder, o fuera del campus, como ya os he dicho, a través del registro conveniente, con ese programita, pues podemos acceder también. Veis que está por orden alfabético, entonces si sabemos qué base de datos buscar en nuestro área, pues mejor que sepamos, ¿no? Pues por ejemplo, en literatura, lingüística, etcétera, pues podemos usar MLA, ¿eh? Modern Language Association,
que es también una base de datos, aparte de un formato de citas, un manual de estilo, etcétera. Aquí tenéis MLA, International Bibliography, aquí es para la bibliografía internacional en MLA. Entonces, esta es la información que nos da la Universidad de Extremadura. Veis que yo estoy, bueno, no estoy dentro de mi cuenta, entonces tendría que acceder mejor. Me voy a asegurar que accedo a mi cuenta, ¿eh? Tenéis que entrar vuestros datos para poder entrar en esa base de datos desde casa. Vale, ahora ya sí estoy dentro, veis mi cuenta, ¿no? Pues como estoy en casa tengo que acceder. Si no estuviese en el campus, no hace falta. Entonces, tenemos aquí la descripción de la base de datos y el URL, el enlace a la base de datos, que es lo que nos interesa entrar para hacer la búsqueda. Entonces, el tema pues, puede ser muy general, pero si estamos ya dentro de un tema, de una base de datos como MLA, va a hablar de literatura lingüística, pues mejor que le demos las palabras clave más relevantes, ¿no? Que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, a mí me interesa estudiar la metáfora en el discurso científico, ¿no? Pues metáfora, búsqueda booleana y, o podríamos poner otro conector, o no, pero me interesa pues y con and, ¿no? En inglés aquí, metáfora y discurso científico. Quiero estudiar el uso de metáforas en el discurso científico. Luego, dentro de ese tema, seguro que voy a tener que concretar muchísimo, pero para empezar puedo buscar así, ¿no? Entonces aparecerán una serie de revistas, artículos en revistas, libros, capítulos de libro, publicaciones en congresos, etcétera, que van a hablar alrededor de ese tema que he puesto, ¿no? Metáfora en el discurso. Unas se acercarán más a ese tema, otras menos, ¿no? Por ejemplo, esta está en portugués, ciencia, literatura, tal. Digo, bueno, pero me interesa más el científico, discurso científico, la multimodalidad. Bueno, pues esta veo que a lo mejor cumple un poquito mejor esa faceta. Pues venga, me interesa, por ejemplo, la metáfora, además está en castellano, pues venga. Lenguas Modernas es el nombre de la revista. Quiero, de todas maneras, bueno, quiero leer el texto antes, ¿no? Y sin salirme de aquí de esta página web, pues puedo leer el texto, el resumen, ¿no? De en qué consiste este trabajo. Y me interesa, vale, pues entonces puedo entrar ya dentro del texto, o digamos, del artículo, ¿no? Ver el resumen dentro de su sitio o el texto completo directamente en PDF me llevaría a través de ProQuest, veis que este es el motor de búsqueda, al artículo. Metáfora terminológica y multimodal. Lo ha publicado esta autora, Luciana Pisolato, en la Universidad de Chile, Lenguas Modernas. Veis, aquí está toda la información sobre esta publicación. Lo que no nos aparecerá aquí es, nos da el resumen, toda la información, pero no nos va a aparecer o sea, la validez de este artículo, en el sentido de qué reputación tiene académica, qué peso académico tiene este artículo. ¿Esta revista es importante? Sería la pregunta. ¿Lengua Moderna es una revista importante o es una revista muy local que no tiene peso ninguno? Tiene pinta de que tenga cierto peso, porque veis que bueno, tiene publicaciones seriadas, número 48, desde bastantes años. Y bueno, con todas las referencias completas, ¿no? Podemos descargar el PDF o para citar este artículo también directamente nos va a decir en qué formato lo podemos citar, ¿no? Entonces directamente nos va a decir, nos va a indicar, pues no, quiero el último, el APA séptimo. Veis que además con DOI, quiero con DOI también. Entonces veis aquí, a ver, aparecería con DOI hasta aquí. ¿Veis? Todo eso sería la información de ese trabajo.
con el estilo de APA séptima edición. Ya veremos también, este es el último que hay, 2020, de APA. Pero podríamos utilizar otro, pues no me interesa APA, quiero MLA, pues MLA, la séptima o la octava, o la que queramos. Entonces veis que la séptima de MLA sería así, y la última, la octava, sería con, ¿veis? Con el DOI. Entonces las últimas ediciones ya incorporan los DOIs, que son los objetos de identificación de ese trabajo. Es importante poner los DOIs en las referencias bibliográficas porque nos va a decir exactamente dónde está el artículo referenciado, ¿no? Es una manera de guía electrónica de los artículos. Como ya están todos referenciados en base de datos electrónica, pues el DOI es importante ponerlo. Entonces, según la última edición de APA o de MLA, pues podemos hacerlo así. En cualquier caso, queremos, para el trabajillo que os pido, pues vamos a ver, quiero que validéis si realmente es importante la revista. Entonces, bueno, pues vamos a una fuente fiable que nos diga eso, ¿no? Entonces, volvemos a la página web de la Universidad de Extremadura, de la biblioteca, y vemos en índice de impacto y calidad, ¿eh? Entonces, aquí es donde podemos validar si esta revista es importante o no. Es una revista, entonces vamos a revistas. Si fuese libro, pues vamos a libro, etcétera, ¿no? Revistas internacionales. Como para empezar, vamos a ver cuanto mejor diseminación tenga internacional, pues más reputación va a tener esa revista, mayor calidad, se supone, académica. ¿Y dónde buscamos? En qué base de datos de indización buscamos? Aquí estamos hablando de bases de datos para indexar revistas. No estamos buscando revistas, sino indexar, o sea, ver el índice de impacto. Índice de impacto, pues cuanto mayor sea, más calidad se supone que tiene. ¿Por qué? Pues porque lo citan muchos más gente, esa revista, ¿no? El artículo. Pues vemos que la que mejor se adaptaría sería, por ejemplo, Latindex, que es un directorio de revistas iberoamericanas. Esa revista era de Santiago de Chile. Pues mejor Latindex. Si vamos a una europea no va a estar. Entonces, Latindex, buscamos lenguas modernas. Y aparece referenciada, lengua moderna de Santiago de Chile. Vemos que sí está. Entonces, está en Latindex. Ya es un indicador de calidad. Está indexada en la base de datos Latindex, que recoge muchas revistas, bueno, revistas en el área de lenguas, en este caso, que están referenciadas, ¿no? Entonces, aquí nos da la información, si pinchamos, pues nos da más información. Vemos que además de Latindex, podemos ver en los datos de los índices que aparecen aquí abajo, está Latindex, pero también hay otras. Veis que también está en Biblat, en Clase, en MIAR, en Reddit y en Scopus. Entonces la revista está bastante bien, tiene una calidad. En eso ya podemos estar, podemos tener ya nuestra confianza a la hora de utilizar ese artículo en nuestra investigación para decir que está en una revista que tiene calidad. Ha pasado los filtros de calidad, pues a través de unos diferentes parámetros que se exigen a la revista para tener calidad, de revisión por pares, de trabajos de edición, de estilo, de reputación de ese autor, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera de validarlo. Entonces, bueno, pues me gustaría que hicierais lo mismo, con 2 o 3 fuentes que busquéis en la base de datos y me indiquéis el procedimiento que habéis realizado. Pues qué base de datos habéis utilizado, cómo lo habéis encontrado, esa fuente, y luego cómo habéis validado esa fuente. El procedimiento que yo os he indicado, pues mejor porque tenéis claro los índices. Veis que salen muy bien los índices aquí. Si lo hacéis por otro procedimiento que conocéis, por ejemplo, pues vais directamente a Scopus o vais directamente a Google Scholar o lo que sea, pues también, no me importa. Lo importante es que lleguéis a un procedimiento de validación y me lo expliquéis. Así que eso haremos para la semana que viene. Bueno, un saludo. Hasta pronto.